Saludos a todos jóvenes, espero se encuentren bien. Vamos a seguir en este momento con la unidad número 2 que se refiere a los elementos básicos de mecánica y en esta ocasión con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hasta el momento solo habíamos visto el movimiento con velocidad constante o movimiento rectilíneo uniforme. En este tema, pues la velocidad no es constante, sino que es variable en el tiempo. Lo que es constante es la aceleración. Por eso a este tipo de movimiento también se le llama movimiento con aceleración constante. Entonces, dice la diapositiva que un movimiento es rectilíneo uniformemente variado cuando la velocidad experimenta variaciones iguales en tiempos iguales. En este movimiento la velocidad no es constante. Esto lo podemos observar en el automóvil que se muestra en la imagen. Al principio tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Después de 2 segundos tiene una velocidad de 25 metros sobre segundo. Luego de 40 metros sobre segundo. Luego de 55 metros sobre segundo. La velocidad va cambiando, no se mantiene constante. Entonces, lo que demuestra que lo que se mantiene constante son los cambios de velocidad, los cambios. En este caso, 15 metros sobre segundo son los cambios que se generan cada 2 segundos. Por lo tanto, como los cambios de velocidad son iguales, entonces la aceleración es constante. A eso se refiere este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento con aceleración constante. Las ecuaciones que vamos a utilizar pues son las que tenemos en la pantalla en este momento. La primera ecuación que se observa es la de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Y, y nos dice que x, el cual es posición inicial, es igual a x sub 0, que es la posición inicial, ¿sí? Repito, x es posición final y x sub 0 es posición inicial, más v sub 0 de x, que sería velocidad inicial en x. Recuérdese que el sub 0 significa condiciones iniciales, ¿sí? Por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Esta sería la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La segunda ecuación pues tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Velocidad en x, es decir, velocidad final, es igual a velocidad inicial en x más aceleración en x por el tiempo, ¿sí? La tercera ecuación pues es independiente del tiempo, es decir, aquí no está la variable tiempo. Observen bien, no está. Y nos dice que la velocidad final en x al cuadrado es igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración en x por el desplazamiento. Esto es posición final menos posición inicial. Y por último tenemos la ecuación de que posición final es igual a posición inicial más un medio de la velocidad inicial en x más la velocidad final en x por el tiempo. Entonces, estas ecuaciones son las que vamos a utilizar para resolver problemas que impliquen el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora veremos el tema de caída libre. Los cuerpos son acelerados hacia abajo, partiendo del reposo, o sea que su velocidad inicial es igual a 0. Entonces, esta será la característica de un movimiento en caída libre, es decir, aquel movimiento en el cual su velocidad inicial es 0. ¿Sí? Ok. Galileo Galilei decía esta expresión: en ausencia de la resistencia del aire, es decir, en el vacío, todos los cuerpos que caen tienen la misma aceleración debido a la gravedad, sin importar su tamaño o forma, como también el tipo de materia que constituye el cuerpo. Entonces, eso es lo que demostró Galileo, que dos cuerpos de diferente peso o diferente forma tienen que caer al mismo tiempo. Es decir, que estos cuerpos son acelerados con el mismo valor de la aceleración, el cual es debido a la gravedad, ¿sí? Ahora, en la vida práctica, si nosotros dejamos caer una hoja de papel extendida y una piedra,
observaremos que en realidad cae primero la piedra y la hoja de papel cae después. Pero esto es porque el aire ofrece una resistencia en toda la superficie de la página, lo que impide que ésta caiga con la misma velocidad o al mismo tiempo que la piedra. Pero si los dos cuerpos estuvieran en el vacío, entonces ambos caerían con la misma aceleración, es decir, en el mismo tiempo tocarían el suelo. Entonces, una de las características principales de la caída libre es que su velocidad inicial es cero. Por eso dice que se deja caer, ¿verdad? Se deja. No se le adquiere una velocidad inicial, sino que solamente se deja caer desde el reposo. ¿Okay? Y el valor de la aceleración con la que cae es el de la gravedad. Ahora veremos un movimiento de tiro vertical. En este tiro vertical, los cuerpos no parten del reposo, sino que se les imprime al inicio de su movimiento una cierta velocidad. Entonces, es la diferencia entre caída libre y tiro vertical, que la caída libre, la velocidad inicial es cero, y en tiro vertical, la velocidad inicial es diferente de cero. Tiene un valor. Además que el movimiento en caída libre solo puede ser de manera descendente, es decir, hacia abajo. ¿Sí? En cambio, el movimiento de tiro vertical puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Ahora, aquí debemos considerar ciertas cosas. Primero, si la posición, ¿sí?, está por encima del origen, entonces la posición es mayor que cero y se toma como positiva. ¿Sí? Significa que si nosotros analizamos el movimiento de abajo hacia arriba, Y va a ser positivo, es decir, la posición. Ahora, si se toma como nivel de referencia, ¿sí?, de arriba hacia abajo, es decir, que el cuerpo va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, entonces la posición va a ser negativa, ¿sí?, porque se está considerando que el cuerpo va hacia abajo. Bueno, otra cosa a considerar es que la velocidad hacia arriba es positiva. Esto que tenemos acá, esta flechita en verde, va hacia arriba. Y cuando la velocidad vaya hacia abajo, va a ser negativa, es decir, menor a cero. Y por último, en esta imagen lo que debemos considerar es que la aceleración de la gravedad siempre se dirige verticalmente hacia abajo. Es decir, el valor de G siempre será negativo. Tengan en consideración todos estos aspectos. ¿Qué otras consideraciones debemos tener? Primero, si el cuerpo se lanza hacia arriba, esto es, tiro vertical ascendente, se le debe imprimir una cierta velocidad inicial, la cual por efecto de la gravedad va disminuyendo en 9.8 metros sobre segundo cada segundo, hasta que en su punto más alto se detiene y regresa a la Tierra en caída libre. Ok, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, veamos esta imagen. Vamos a decir que a una partícula se le administra una velocidad de 8 metros por segundo. Entonces, esta partícula va a ir subiendo y su velocidad va a ir disminuyendo a medida que vaya subiendo, ¿sí? Disminuye porque la aceleración de la gravedad, ¿sí?, hace que disminuya su velocidad hasta que llega un momento en que la partícula alcanza su máxima altura, es decir, que su velocidad inicial va a ser cero. ¿Sí? Esto es evidente. Si nosotros lanzamos una piedra hacia arriba, va a llegar un momento que se va a detener. Ahí su velocidad va a ser cero. Ahora, en el momento en que se detiene, ¿sí?, su velocidad inicial en ese entonces vale cero. Es decir, que el cuerpo va a moverse en caída libre. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de movimiento. Cuando se lanza la piedra, ¿sí?, en sentido vertical, pero una vez que alcanza su máxima altura, el cuerpo empieza a caer, pero esta vez en movimiento de caída libre. Es decir, que su velocidad va a ser cero en su máxima altura y va a caer. Ahora, otra cosa que es necesario considerar acá es que cuando la partícula vaya cayendo y pase por un mismo punto por el cual también pasó cuando iba subiendo, pues su velocidad va a ser la misma. En este caso, fíjense, tenemos dos puntos al mismo nivel,
Pero en la subida la velocidad era positiva, en la bajada la velocidad va a ser negativa. En el preciso momento antes de tocar el suelo, también la velocidad va a ser igual a la velocidad con que se lanzó. Con la que se lanzó fue de 8 hacia arriba, entonces cuando caiga va a ser de menos 8. Entonces hay que considerar esos aspectos. Y por último, el aspecto es que hay que considerar es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El tiempo que tardó la partícula en subir va a ser igual al mismo tiempo que va a tardar en bajar. Okay. Eso por un lado. Ahora vamos a ver el tiro vertical, pero de manera descendente, es decir, hacia abajo. Ya vimos el tiro vertical ascendente, ¿sí? En el tiro vertical descendente, si el cuerpo se lanza hacia abajo, dice con cierta velocidad inicial, esto es tiro vertical descendente, por efecto de la gravedad, su velocidad aumenta uniformemente en 9.8 metros sobre segundo cada segundo, llegando al suelo con una gran velocidad, ¿sí? Esto es como un movimiento en caída libre, fíjense, porque el cuerpo va hacia abajo, pero con la diferencia de que aquí se le administra una velocidad inicial al cuerpo y en caída libre la velocidad inicial pues vale cero. Es la única diferencia. Y aquí tenemos las ecuaciones, ¿sí? Son las mismas ecuaciones que teníamos al inicio, es decir, las del movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que estas ecuaciones son en el eje X y ahora vamos a considerar, pero el eje Y. En este caso tenemos entonces que la posición inicial en Y, perdón, final en Y es igual a la posición inicial en Y más un medio de la velocidad inicial en Y más la velocidad final en Y por el tiempo. Esta es una ecuación. La otra es velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más aceleración en Y por el tiempo. Ahora, esta aceleración en Y es la aceleración debido a la gravedad, ¿sí? Y usted siempre tiene que colocarlo con signo negativo el valor de G. No se les olvide, por favor. Ahora tenemos la ecuación de la posición como función del tiempo. Aquí hay un error, dice X, hay que cambiarle Y. Aquí es Y final igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Y por último tenemos la ecuación independiente del tiempo, la que dice que la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más dos veces la aceleración en Y por la posición final en Y menos la posición inicial en Y. Entonces, estas serían las ecuaciones que vamos a utilizar. Y aquí nada más mencionar que G puede variar dependiendo de dónde se encuentre. En los polos, ¿sí?, el valor de G es mayor que en el ecuador. En el ecuador es aproximadamente 9.79. En los polos aproximadamente 9.83. Y a mitad entre el polo y entre el ecuador pues es de 9.81. Entonces puede variar el valor de G dependiendo del lugar donde se encuentre en la Tierra. Pero en promedio nosotros vamos a decir que G tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En conclusión, todos los cuerpos al caer desde la misma altura en el vacío llevan la misma velocidad en el mismo instante, llegando al suelo con la misma velocidad. Eso ya lo decíamos al inicio. También decíamos que en el vacío todos los cuerpos están sometidos a la misma aceleración, que es la aceleración debido a la gravedad y que tiene un valor promedio de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Este es el valor de G. Solo recuérdense que nosotros le vamos a agregar el signo negativo, ¿sí? Ok. La caída libre y el tiro vertical dice que son ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que ocurre sobre el eje vertical o eje Y. Ok. En ese momento vamos a analizar algunos ejercicios. Siempre del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero primero vamos a analizar este ejercicio en un movimiento horizontal y luego haremos un movimiento vertical. El ejercicio dice lo siguiente. Un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad y viaja con aceleración constante de 4 metros sobre segundo cuadrado después de pasar los límites de la ciudad.
En el tiempo t igual 0 está a 5 metros al este del letrero, del límite de la ciudad, y se desplaza al este a 15 metros sobre segundo. Dice, calcule su posición y velocidad en t igual a 2 segundos. ¿Sí? Ese es el literal A. Y el literal B dice, ¿dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros por segundo? Ok, analicemos los datos que tenemos. ¿Sí? Primero, el motociclista se encuentra a 5 metros, ¿verdad? De donde colocamos nuestro origen del sistema de coordenadas. ¿Sí? Está a 5 metros. Ahora, la velocidad cuando está a 5 metros desde el punto de partida es de 15 metros sobre segundo. Y el motociclista va acelerando a una razón de 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, lo que nos pide primero es la posición y la velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Es decir, después de transcurridos 2 segundos, lo que nos dice o lo que nos pide es dónde se va a encontrar la moto, en qué posición el motociclista y cuál es la velocidad que va a llevar después de esos 2 segundos. Bueno, primero utilizamos la ecuación que tenemos por acá, que es la ecuación de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Vamos a utilizar esta ecuación. Ahora sustituimos los datos. X, que sería la posición final, va a ser igual entonces a la posición inicial, y la posición inicial es 5 metros más la velocidad inicial. Decíamos que la velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo por el tiempo, esto es 2 segundos, más un medio de la aceleración. La aceleración es 4 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Y ese tiempo tiene que ir elevado al cuadrado, porque en la ecuación dice tiempo al cuadrado. Entonces, si usted realiza toda esta operación en la calculadora, le va a dar un valor de 43 metros. ¿Sí? Y esto sería entonces la posición del motociclista luego de 2 segundos, dadas las condiciones iniciales. Ahora, no se lo voy a olvidar, por favor, elevar al cuadrado este tiempo de acá, pero solo este tiempo. Bueno, ya encontramos la posición después de 2 segundos. Ahora vamos a encontrar su velocidad en ese mismo instante. Para ello vamos a ocupar esta ecuación que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos los datos. La velocidad inicial es 15 metros sobre segundo más la aceleración, el cual tiene un valor de 4 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que es 2.0 segundos. Si usted realiza esta operación en la calculadora, pues le va a dar un valor de 23 metros sobre segundo. ¿Sí? Lo que significa que cuando hayan pasado 2 segundos, el ciclista llevará una velocidad de 23 metros sobre segundo y habrá recorrido una distancia de 43 metros. Esa sería su posición final. Ok, ahora vamos con el literal B. El literal B dice, ¿dónde está el motociclista cuando su velocidad es 25 metros sobre segundo? ¿Sí? En este caso tenemos la velocidad final, que es 25 metros sobre segundo. ¿Sí? Nos da la velocidad inicial, que es 15 metros sobre segundo, y nos da la aceleración. Nos pide dónde está, es decir, la posición. Para eso vamos a utilizar esta ecuación que está acá. Esta ecuación es para relacionar la velocidad nada más y la posición de un cuerpo independiente del tiempo. Dado que no nos está dando el tiempo, nos conviene utilizar esta ecuación, la cual nos dice que la velocidad final al cuadrado, la velocidad final es 25, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, la cual es 15, más 2 veces la aceleración. La aceleración es 4 por posición final menos posición inicial. En este caso lo que ando despejando o lo que voy a despejar es la posición final. Para eso voy a quitar primeramente esta velocidad inicial al cuadrado, la cual está con signo positivo, y si lo paso al otro lado pasa con signo negativo. Y es este signo menos que está acá. ¿Sí? 2 por la aceleración está multiplicando con esta expresión, entonces va a pasar a dividir. Y es lo que tenemos acá. Y solamente nos quedaría al lado derecho x menos x sub 0,
Pero x sub 0 lleva signo negativo, si lo paso al otro lado pasa con signo positivo. Y es esta expresión, ¿verdad? Que tengo ahí. Entonces, he despejado la ecuación que voy a utilizar, ¿sí? La posición final entonces va a ser igual a la posición inicial más la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, todo sobre 2 veces la aceleración. Y esta es la ecuación que voy a necesitar para encontrar la posición de la partícula, ¿sí? En el momento que ha cambiado su velocidad, desde 15 metros sobre segundo hasta 25 metros sobre segundo. Entonces solamente me resta sustituir los datos, ¿sí? Entonces, x es igual a x sub 0 es 5 metros, más velocidad final al cuadrado, el cual es 25 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial al cuadrado, la cual es de 15 metros sobre segundo al cuadrado. Recuérdense que estas velocidades tienen que ir al cuadrado por el cuadrado que lleva la ecuación. Todo eso se va a dividir entre 2 veces la aceleración. Y la aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Al realizar esta operación en la calculadora le va a dar un valor de 55 metros. Entonces, esa es la posición que va a llevar el motociclista, perdón, cuando lleve una velocidad de 25 metros sobre segundo. Y es evidente, ¿no? Porque cuando la velocidad es de 23 metros sobre segundo, la posición es de 43 metros. ¿Sí? Cuando la velocidad sea de 25, es decir, mayor a 23, este ciclista ya tuvo que haberse desplazado más. Y efectivamente así es. Porque la posición ahora es 55 metros. Ok. Esto es, jóvenes, en un movimiento horizontal. Ahora, las mismas expresiones se utilizan en el movimiento vertical. Lo único que va a cambiar es la denotación, ¿verdad? En vez de utilizar X, utilizaremos Y. Ok. Vamos a tomar este ejemplo de caída libre. ¿Sí? Entonces, nos dice el ejemplo. Se deja caer una piedra desde una altura de 100 metros. ¿Qué tiempo le toma a la gravedad hacer que la piedra llegue al suelo? Es decir, se suelta la piedra desde una altura de 100 metros y nos interesa saber cuánto tiempo va a tardar en que caiga, ¿sí? En que llegue al suelo. Entonces, utilizamos la ecuación que tenemos por acá, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y g es el valor de la aceleración de la gravedad. En este caso, como es caída libre, aquí dice, ¿verdad? Se deja caer una piedra. Y cuando es caída libre, la velocidad inicial vale 0. Por lo tanto, vamos a eliminar de esta expresión la velocidad inicial. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo estamos tomando nuestro origen de coordenadas. ¿Sí? Nuestro origen de coordenadas está desde donde se empieza a caer la piedra, es decir, donde se suelta la piedra. ¿Sí? Entonces, ahí la posición inicial va a valer 0. Entonces, y vale 0. ¿Sí? Okay. Esto también, bueno, esto vale 0. Es la velocidad inicial. Ahora, ¿qué nos queda nada más? Bueno, entonces solamente nos va a quedar que la posición final es igual a un medio de g por t al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, la posición inicial vale 0. Aquí lo decimos. Porque ahí colocamos el origen de nuestro sistema de coordenadas, donde empieza a caer la piedra. ¿Sí? Es decir, donde se suelta. Y la velocidad inicial, como se deja caer, también es 0. Por lo tanto, eliminamos estas dos expresiones. Y repito, solamente nos queda que la posición final es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, de aquí vamos a despejar el tiempo. ¿Sí? Damos vuelta a la ecuación, ¿verdad? Para que el tiempo nos quede al lado izquierdo. Este 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y es esta expresión que tengo acá. Gt al cuadrado es igual a 2 veces y. La g está multiplicando con la t. Entonces va a pasar a dividir. Es lo que tenemos acá. Entonces nos queda que el tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la posición final sobre la gravedad. Entonces aquí tengo tiempo al cuadrado. Yo no quiero encontrar tiempo al cuadrado, sino que solamente tiempo. Entonces aplico raíz a ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Raíz al lado izquierdo
y también raíz al lado derecho. Y lo que voy a observar acá es que en el lado izquierdo el cuadrado se va a eliminar con la raíz y solamente me quedará tiempo. Y esto va a ser igual a la raíz de 2 veces la posición final sobre la gravedad. Ahora nada más resta sustituir los valores. Entonces el tiempo es igual a 2 veces la posición final. Ojo acá con esto que yo he escrito aquí, menos 100 metros. ¿Por qué? Si aquí dice que la altura es 100, pues sí, pero el cuerpo se mueve hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, la posición va a ser desde arriba hacia abajo, es decir, como que si fuera en el eje Y negativo. Por eso coloco acá que la posición final es igual a menos 100 metros, porque la altura, es decir, la posición, perdón, se está tomando hacia abajo. Por lo tanto, coloco signo menos, ¿sí? Cuando yo considere que el movimiento es hacia arriba, entonces la posición va a ser positiva. Pero aquí estoy considerando que es hacia abajo. Por lo tanto, la posición es negativa. Esto sobre el valor de la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Recordarles, ¿verdad? Que el valor de G va a ser siempre negativo. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Que se sustituye posición final igual a menos 100 metros porque es abajo del origen. Y G es negativo también porque es hacia abajo. Eso ya se los expliqué. Si usted realiza esta operación en la calculadora, le va a dar un valor de 4.517 segundos. Y ese es el tiempo en que la piedra cae desde una altura de 100 metros. Ok. Ahora vamos a considerar el mismo ejercicio. Pero dice que ahora, considerando los datos del ejemplo anterior, ¿en qué posición se encuentra la piedra después de 2.5 segundos? ¿Sí? Aquí nos dice que el tiempo total es de 4.517 segundos. Ahora, lo que quiero saber que al cabo de 2.5 segundos, ¿dónde va a estar la piedra? ¿Sí? Utilizo, en este caso, la misma ecuación para la posición. Fíjense bien. Aquí, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? En este caso, de nuevo, la posición inicial, acá arriba, vale 0 porque ahí comienza el movimiento. ¿Sí? La velocidad inicial es caída libre, así que la velocidad inicial también vale 0. Siempre en caída libre, la velocidad inicial vale 0. Es lo que tenemos acá. Posición inicial 0, velocidad inicial 0. Por lo tanto, me va a quedar que la posición final va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, esto va a ser igual a un medio es 0.5, la gravedad es menos 9.8, esto metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que es 2.5 segundos, y esto elevado al cuadrado. No olviden elevar al cuadrado, por favor. Al realizar esta operación en la calculadora nos da un valor de menos 30.625 metros. Entonces, esta es la posición después de 2.5 segundos. Ojo que esta es la posición no de abajo para arriba, sino que de arriba hacia abajo. Aquí lo tenemos. Quiere decir que después de 2.5 segundos, la pelota se va a encontrar a 30.625 metros, pero desde donde se lanzó, que es desde arriba. Por eso es negativo, porque la posición es de arriba hacia abajo. ¿Sí? No es de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. Ahora, si queremos saber cuál es la altura, pero esta vez ya no con respecto de dónde se lanzó, sino que con respecto desde el suelo, esto sí le llamamos entonces altura, a la distancia que hay con respecto al suelo, va a ser igual a los 100 metros menos la altura que hay de arriba hacia abajo, que son 30.625 metros. Entonces, si restamos eso, nos da la altura con respecto al suelo. Y esta sí es positiva, porque se toma con respecto al suelo y va hacia arriba. ¿Sí? En cambio, la posición con respecto desde donde se lanza es hacia abajo. ¿Sí? Y si nosotros sumamos estos dos valores, pues nos da la altura total, que son 100 metros. Entonces, este es un ejercicio de caída libre. Ahora tenemos un último ejercicio por acá y este es de tiro vertical. ¿Sí? Prestar atención.
ejemplo dice, se lanza una piedra verticalmente hacia abajo. Ya no se deja caer, sino que se lanza verticalmente hacia abajo. Esta tiene una velocidad, por lo tanto su velocidad inicial ya no va a ser 0, sino que 12 metros sobre segundo. Y aquí nos piden dos cosas. Nos pide cuál va a ser su velocidad y su posición después de un segundo. ¿Sí? Entonces los datos, hay que tener bastante cuidado con los signos, por favor. ¿Sí? La velocidad inicial es menos 12 metros sobre segundo. ¿Por qué menos si el ejercicio dice que solo es 12? Ah, porque la velocidad es hacia abajo. Se lanza verticalmente hacia abajo. Y si la partícula, perdón, va hacia abajo, en este caso la piedra, entonces la velocidad es negativa. Por eso le coloco aquí el signo negativo. Menos 12 metros sobre segundo. El tiempo siempre va a ser positivo. Nunca es negativo el tiempo. Esto es un segundo. Y el valor de g, ¿verdad? Que es negativo. Entonces, primero necesito encontrar la velocidad. ¿Qué ecuación voy a utilizar? De todas las ecuaciones que le mostré, la que más me conviene es esta, en el cual nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Luego solo sustituyo los datos. La velocidad final va a ser igual entonces a la velocidad inicial, el cual tiene un valor de menos 12 metros sobre segundo más el valor de g. El valor de g es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso lo multiplico por el tiempo. El tiempo es un segundo. Al hacer esta operación, entonces va a dar un valor, la velocidad de menos 21.8 metros sobre segundo cuadrado. Significa que esta piedra se lanzó con una velocidad de 12 metros sobre segundo hacia abajo y cuando ha transcurrido un segundo, ¿sí? Que sería acá, en esa línea que está en azul, ¿sí? Ahí ha transcurrido un segundo, perdón, esa línea en negro, ha transcurrido un segundo y cuando la pelota pase por esta posición, la velocidad que va a llevar es de 21.8 metros sobre segundo, ¿sí? Es decir, es mayor que la velocidad inicial. Y eso es evidente porque si nosotros lanzamos una piedra hacia abajo, después de un segundo, pues tiene que ir más rápido, porque la gravedad la acelera hacia abajo, ¿sí? Entonces ya encontré la velocidad. Ahora voy a encontrar la posición, ¿sí? Ahora, la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, lo único que voy a eliminar es la posición inicial, ¿sí? Esta va a valer 0, porque desde ahí analizo el movimiento. Entonces nos quedaría lo siguiente, sustituyendo valores. La posición final va a ser igual a 0, que es la posición inicial, más la velocidad inicial. La velocidad inicial es 12 metros sobre segundo. Signo negativo porque va hacia abajo, ¿sí? Por el tiempo que es un segundo más un medio, esto es 0.5, por el valor de g siempre es negativa, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y eso lo multiplicamos por el tiempo que es un segundo, y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Este segundo va elevado al cuadrado, el anterior no, porque la ecuación no está elevada al cuadrado ahí, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, si nosotros realizamos en nuestra calculadora toda esta operación, nos da un valor de menos 16.9 metros, ¿sí? Significa que después de un segundo, la partícula se va a encontrar a 16.9 metros desde donde se lanzó, es decir, desde arriba. Es decir, desde arriba hacia abajo. Por eso es negativa la posición. Por favor, no olviden esos detalles. Bueno, y eso sería todo por hoy, jóvenes. Decirles que si tienen alguna pregunta, por favor, anotarlas y expresarlas en la próxima clase. Eso es todo. Hasta la próxima.